La idea de fuerzas de acción a distancia fue establecida desde las épocas de Newton para explicar la interacción gravitacional entre cualquier par de cuerpos. Estas mismas ideas se pueden aplicar para la interacción entre partículas eléctricamente cargadas. El concepto de campo y de líneas de fuerza fue establecida por el físico inglés Michael Faraday y pues nos permite de mejor manera explicar este tipo de interacciones. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy continuaremos con el estudio del campo eléctrico. Hemos comentado que el campo eléctrico es la región del espacio que rodea a toda carga eléctrica y en la cual se manifiestan sus efectos sobre otras partículas eléctricamente cargadas. Tenemos que el campo eléctrico es invisible y se representa gráficamente por medio de líneas de fuerza, las cuales son determinadas por la forma como se movería una pequeña carga positiva llamada carga de prueba. Hemos visto que las líneas de campo para una carga positiva pues salen radialmente en todas direcciones a partir de dicha carga. Y para una carga negativa, las líneas de campo apuntan hacia el centro de la misma carga. Aquí tenemos la representación del campo eléctrico para un dipolo eléctrico, que es un conjunto de dos cargas de signo contrario pero del mismo valor. Y bueno, pues gráficamente donde las líneas están más juntas se entiende que el campo es más intenso y donde las líneas están más separadas el campo es más débil. El campo eléctrico se cuantifica por medio del concepto de intensidad de campo eléctrico, el cual pues se obtiene al dividir el valor de la fuerza que experimenta una carga colocada en algún punto del campo entre el valor de dicha carga como está aquí indicado. Dado que la fuerza es un vector, la carga es un escalar, la intensidad de campo eléctrico es un vector. Ese vector siempre es tangente a las líneas de campo en un punto determinado. Si tengo este punto de la línea de campo, el vector es tangente a dicha línea. Tomo otro punto y se presenta la misma situación, el campo es tangente a dicha línea y lo mismo para cualquier punto que nosotros queramos analizar dentro de dicho campo. Escalarmente la intensidad del campo eléctrico se representa así y dado que la fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb, la intensidad de campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb en el sistema internacional de unidades. Si tenemos una carga Q, con esta expresión yo puedo calcular el campo eléctrico que dicha carga genera a cierta distancia de la misma. Y esas son las expresiones con las cuales calculamos, determinamos, cuantificamos el valor de la intensidad del campo eléctrico para diferentes distribuciones de carga, que es lo que haremos a continuación. Empezamos con el primer problema que nos dice que queremos hallar el vector intensidad de campo eléctrico a una distancia de 60 milímetros de una carga de menos 12 microcoulomb. Como primer inciso, aquí está la carga, aquí está la distancia de 60 milímetros a la izquierda de la carga y como segunda parte queremos determinar el valor de la fuerza que experimenta una carga de 9 por 10 a la menos 15 coulomb colocada en este punto. Y nos afirma que las cargas se encuentran en el vacío, o en el aire más bien, eso porque el valor de la constante K depende del medio en el cual nos encontremos y para el aire vacío el valor de la constante K es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces empezamos poniendo los datos, tenemos nuestra carga que genera el campo, una carga de menos 12 microcoulomb, que lo escribo como menos 12 por 10 a la menos 6 coulomb, es la conversión de microcoulomb a coulomb. Tenemos esta distancia a la cual queremos calcular el campo, que es de 60 milímetros, y que la convierto a metros y la escribo como 60 por 10 a la menos 3 metros, o puedo escribir .060 en decimales. Y bueno, la otra carga pues ya está en coulomb, no tenemos que hacer una conversión, pero entonces empezamos calculando el primer inciso en el cual queremos hallar la intensidad de campo eléctrico que esta carga genera
en este punto. Usamos esta expresión que sería así su implementación. Tengo que E es igual a la constante K por el valor de la carga entre la distancia a la cual queremos calcular el campo. Calculamos el campo, sustituimos valores y tenemos que K vale, como dijimos, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga Q vale, aquí es importante también mencionar que en la fórmula no metemos el signo, estrictamente aquí debe llevar las barras de valor absoluto, porque el signo solamente nos va a decir cómo es el campo, y aquí con esta expresión yo quiero conocer su valor, de tal forma que la carga, aunque es negativa, en la expresión la pongo positiva como 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Estoy poniendo el valor absoluto de la carga y pues ponemos abajo la distancia, que es 60 por 10 a la menos 3 metros, y esto va elevado al cuadrado. Vamos a hacer esa operación y tenemos que, vamos a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 12 por 10 a la menos 6, y eso me da 1.08 por 10 a la 5. Ponemos aquí 1.08 por 10 a la 5. ¿Qué unidades tenemos? Bueno, pues vemos que se cancela un coulomb con un coulomb de los que están aquí en el denominador, y me quedan Newton metro cuadrado sobre coulomb, ya sin que este coulomb vaya al cuadrado porque se ha cancelado. Y luego voy a multiplicar, voy a elevar al cuadrado 60 por 10 a la menos 3, que 60 por 10 a la menos 3 lo elevo al cuadrado y me da 3.6 por 10 a la menos 3. Me da 3.6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Hacemos esa división y obtenemos 3 por 10 a la 7, 3 por 10 a la 7, y ya está en Newton sobre coulomb, porque se cancelan de ahí los metros cuadrados. Y ese es nuestro primer cálculo. Tenemos que, como hemos comentado, como la carga es negativa, el campo apunta hacia ella, de tal forma que si yo dibujo el vector intensidad de campo en este punto, pues el campo en este punto, si me lo pidieran por ejemplo por acá, a ese vector lo dibujaría apuntando hacia la carga, lo que significa que lo tendría que dibujar de esta manera. Si me lo pidieran por acá, apuntando hacia la carga significa esto, pero como me lo piden en este punto, el vector entonces estaría apuntando hacia la carga, lo cual significa que apunta hacia la derecha de esta manera. Entonces, este es el vector intensidad de campo, cuyo módulo es esto, y si le doy su dirección, pues yo vería que pues tendría una dirección de 0 grados porque apunta hacia la derecha, tomando como origen de un sistema de referencia al punto donde está aplicado dicho vector. Entonces ya tendríamos el vector intensidad de campo, que lo escribo aquí de manera completa. Tiene un módulo de esto que acabamos de encontrar, 3 por 10 a la 7 Newton sobre coulomb, y tiene un módulo de un ángulo más bien de 0 grados, y ya estaría ahí como vector. Y ya acabamos el primer inciso. Entonces hemos calculado ya el vector intensidad de campo en este punto, que como hemos comentado, dado que la carga es negativa, dicho vector apunta hacia la carga, por lo tanto su ángulo es 0 grados. Si colocamos aquí nuestro sistema de referencia cartesiano o polar. Bueno, vamos con el segundo inciso, donde pues ya conozco el valor del campo en este punto y me preguntan qué fuerza experimentaría una carga de 9 por 10 a la menos 15 coulomb al colocarse en este punto. Y entonces ahí una forma de proceder es de que coloco la carga y entonces tengo a las dos cargas, tengo la distancia que las separa y puedo aplicar la ley de Coulomb para calcular la fuerza entre dichas cargas. Pero el otro camino sería a partir de la fórmula de intensidad de campo eléctrico, de la definición de intensidad de campo eléctrico, tenemos que E es igual a F sobre Q. De aquí despejamos F, tenemos que F sería igual entonces a la Q que está dividiendo pasa multiplicando y me queda E por Q.
La fuerza es la intensidad de campo en un punto por el valor de la carga que coloco en ese punto. Y entonces hacemos la operación, tenemos que nuestro campo vale 3 por 10 a la 7 newton sobre coulomb y coloco una carga de 9 por 10 a la menos 15, 9 por 10 a la menos 15 coulomb. De ahí se cancelan los coulomb y nos quedan newton. Hacemos la operación. Multiplicamos 3 por 9 son 27 por 10 a la 7 menos 15 nos da menos 8 y son newton. Y ya estaría. Ya nada más la ponemos en notación científica y pongo 2.7, recorro una cifra del punto hacia la izquierda y me queda por 10 a la menos 7 newton. El exponente aumenta una unidad. Menos 7 es más grande que menos 8 y ya tenemos allí el valor de la fuerza. Ya sabemos que el valor de 3 por 10 a la 7 newton sobre coulomb me dice que si yo coloco en ese punto un coulomb de carga, ese coulomb va a sentir una fuerza de 3 por 10 a la 7 newton. Y entonces estamos calculando ahora la fuerza al colocar en ese punto esta carga de 9 por 10 a la menos 15 coulomb. Y hemos concluido de esta manera nuestro primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo que dice hallar el valor de la carga que a una distancia de 7 centímetros produce una intensidad de campo de 18 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Tenemos que nos dan el valor de la intensidad del campo eléctrico en un punto, o simplemente le llamamos campo, que es de 18 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Tenemos una distancia de 7 centímetros, que lo puedo poner como 0.07 metros, dividimos entre 100, o puedo escribir lo mismo, 7 pero por 10 a la menos 2. Ya sabemos que centi es el prefijo que nos habla de la centésima parte de algo y equivale a 10 a la menos 2, en este caso metros. Y queremos calcular qué carga genera ese campo a esa distancia. Podemos usar la letra Q minúscula o Q mayúscula, no importa. Entonces tenemos nuestra fórmula de la intensidad del campo que una carga Q produce a cierta distancia de ella, que sería esta. Y de aquí vamos a despejar a la letra Q. Para eso la R cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado del signo igual. La K que está multiplicando con Q pasa dividiendo del otro lado del signo igual. Y nos queda que es lo siguiente, E por R cuadrada sobre K, eso es igual a Q. O lo que es lo mismo, Q es igual a E por R cuadrada sobre K. Sustituimos valores y tendríamos que E vale, pues ya lo pusimos ahí, 18 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. R son 7 por 10 a la menos 2 metros y va al cuadrado. Y la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Continuamos aquí abajo y tenemos que Q sería igual a lo siguiente, multiplicamos hay que elevar este término al cuadrado, luego multiplicamos por 18 por 10 a la 4 y nos da 882. ¿Qué unidades tenemos? Así nada más, las unidades aquí son metros cuadrados, de tal forma que me quedan newton metro cuadrado sobre coulomb. Y divido entre 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahí está. Bien, hacemos esa división, 882 entre 9 por 10 a la 9 y obtenemos 9.8 por 10 a la menos 9. Nos da 9.8 por 10 a la menos 9. Van a ser coulomb. Si dividimos las fracciones, se van a cancelar todas las unidades excepto un coulomb y nos da ese valor. 9.8 por 10 a la 8, rectifico aquí. 9.8 por 10 a la menos 8 coulomb. Y bueno, pues podría recorrer el punto decimal una cifra hacia la derecha
y puedo escribir 98 por 10 a la menos 9, ahora sí a la menos 9, coulomb, que serían 98 nanocoulomb, y de esa manera concluimos este segundo ejemplo. Vemos un tercer ejemplo que dice determinar el valor de la aceleración que experimenta un electrón que se encuentra en un campo eléctrico uniforme, descendente y constante de 4.5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y con estos datos conocemos la carga del electrón, que se representa con la letra E y se le pone este signo porque la carga es negativa, y tiene este valor ya conocido. Y conocemos también la masa del electrón, que es esto, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y bueno, como es aquí, vamos a calcular la aceleración que este electrón experimenta al encontrarse dentro de un campo eléctrico que apunta hacia abajo, es uniforme y es constante en este punto. Entonces tenemos la carga, tenemos el campo, que aquí está indicado, y calculamos la fuerza que experimenta. En primer lugar, tenemos que la intensidad del campo es la fuerza entre la carga. De aquí despejamos la fuerza y tenemos que la fuerza es el campo por la carga. Sustituimos valores y eso nos va a dar la fuerza que está sintiendo esa carga, que es un electrón, y sería el valor del campo, 4.5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, por la carga que está dentro del campo, que es la carga del electrón, y que vale en valor absoluto, sin tomar en cuenta el signo, vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Hay que hacer esa operación y tendríamos el valor de la fuerza. Hacemos esa multiplicación y me da 7.2 por 10 a la menos 14. Me da 7.2 por 10 a la menos 14, se cancelan los coulomb y nos quedan newton. Ese es el valor de la fuerza. Ahora, ¿cómo es esa fuerza? Pues como la carga es negativa, ahí es donde se toma en cuenta el signo. Ya sabemos que la carga positiva se va a mover o sobre ella actúa una fuerza en el sentido del campo. Pero hemos dicho que para una carga negativa, la fuerza es contraria al campo. La fuerza y el movimiento de dicha carga es contraria al campo, y entonces sobre esta carga negativa o electrón aparece una fuerza vertical y hacia arriba, contraria al campo por el signo, y aquí es donde estamos tomando en cuenta el hecho de que la carga es negativa y que tiene este valor. Y ya acabamos de esta manera con la primera pregunta. No, nos falta la aceleración. Tengo la fuerza, pero me falta la aceleración, que es lo que me preguntan, y para ello pues utilizamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza que experimenta un cuerpo es igual a la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que esa fuerza le produce. Tengo la fuerza aplicada sobre la partícula, sobre el electrón, y conocemos la masa del electrón. De aquí despejamos la aceleración y tendría que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Luego esto es igual a la fuerza, que es de 7.2 por 10 a la menos 14 newton, sobre la masa, que es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y bueno, pues hay que hacer esta operación. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y eso nos da 7.9 por 10 a la 16 metros sobre segundo. 7.9 por 10 a la 16 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración, y esa ahora sí sería la respuesta de la primera pregunta que nos cuestiona sobre la aceleración que este electrón va a experimentar como consecuencia de la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico ahí actuando. Primera parte. Segunda parte dice comparar la fuerza electrostática, que es esta, respecto a la fuerza gravitacional que actúa sobre el electrón. Entonces, aparte de la fuerza electrostática que lo impulsa hacia arriba, pues existe la fuerza gravitacional que lo jala hacia abajo, y que sería el peso del mismo electrón. Y logramos metros sobre segundo al cuadrado, que son newton, como sabemos.
Bien, ya tenemos el peso. Ahora nos piden que comparemos la fuerza electrostática, que es esta. Le ponemos su subíndice con respecto al peso. Ya de aquí, de los valores, ya podemos ver que la fuerza electrostática es mucho más grande que el peso. Y pues hacemos un cociente y entonces ponemos la comparación, que sería la fuerza electrostática sobre la fuerza gravitacional o peso, y sería entonces 7.2 por 10 a la menos 14 newton entre 8.93 por 10 a la menos 30 newton también. Hacemos esa división y esa división me va a decir cuántas veces es más grande la fuerza electrostática que el peso, y eso nos da un valor de 8.06 por 10 a la menos 15. Eso está mal. Es 8.06 por 10 a la 15. Sin unidad se cancelan los newton y este es el valor. Esto me dice que la fuerza electrostática es este número de veces más grande que el peso. Y con eso concluimos nuestro problema. Bien, como último ejemplo, vamos a ver ahora que tenemos dos cargas. Vamos a tener dos campos y a sacar su resultante. Dice calcular el módulo del campo eléctrico resultante en el punto P de la siguiente configuración de cargas. Tenemos una carga positiva, Q1, una carga negativa, Q2, y queremos el campo total en el punto P. Evidentemente, cada carga genera su campo en el punto P. Y recordamos que empezamos analizando la carga Q1 y pues sabemos que el campo eléctrico de una carga positiva es saliendo de la carga, lo que significa que si me piden el campo eléctrico de la carga Q1 en este punto, pues lo dibujaría hacia abajo. Saliendo de la carga significa aquí hacia abajo. Si me lo pidieran en otro punto como este, saliendo de la carga como este, saliendo de la carga significa de esta manera. Y entonces, como me lo piden en el punto P, saliendo de la carga Q1 significa hacia la derecha. Ahorita lo dibujamos. Ahora vamos con la carga Q2. Como es carga negativa, el campo es hacia la carga. Si me lo pidieran en este punto, hacia la carga significa que tengo que dibujar un vector hacia la izquierda. Si me lo piden acá, hacia la carga significa pues de esta manera. Como me lo piden en el punto P, hacia la carga significa hacia la derecha. De esta manera analizamos cómo es el campo de cada carga en el punto P y pues depende, como acabamos de ver, del signo de la carga y de la posición de dicho punto. Dibujo a continuación los dos campos generados en el punto P. Bien, entonces ya dibujé los vectores de campo eléctrico en el punto P de cada carga. La carga, ya dijimos que la carga 1 es positiva, por lo tanto su campo es saliendo de la carga. En este punto, si lo dibujamos así, lo representamos así y está representado en rojo. Pues la carga Q2 es negativa, por lo tanto su campo en el punto P apunta hacia la carga, lo cual significa hacia la derecha, horizontal hacia la derecha, como está indicado. Vamos a calcular el valor de esos dos campos y enseguida determinamos el campo total o campo resultante. Entonces, tengo que el campo de la carga 1 sería, con la fórmula sería así, tendríamos que E1 es igual a la constante K por la carga 1 sobre la distancia R1 al cuadrado. Tenemos ahí las referencias, las distancias que nos permiten pues, encontrar este valor. Tenemos que la constante K, como sabemos, vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1 es de 3 nanocoulomb, que se escribe en coulomb como 3 por 10 a la menos 9. Coulomb ya convertía a coulomb cuando multiplico por 10 a la menos 9. Y tenemos que la distancia de la carga 1 al punto son 5 centímetros, que se escribe como 0.05 metros y va al cuadrado. También podría poner, como sabemos, 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Multiplicamos aquí el numerador y son 9 por 3, 27. 27 por 10 a la
9 menos 9, 0, ya sabemos que suman los exponentes, son Newton metro cuadrado sobre Coulomb, sobre, esto sería 0.05 al cuadrado, me da 25 por 10 a la menos 4, 25 por 10 a la menos 4, metros cuadrados, dividimos y obtenemos un valor de 10.800. 10.800 y son Newton sobre Coulomb. Esto lo puedo escribir como 10.8 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Aquí es donde entra el manejo de la notación científica. Tenemos que el punto decimal no se escribe, pero está aquí al final del último cero. Lo muevo 3 cifras a la izquierda y el exponente aumenta 3 unidades y queda 10.8 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb, y ya está el primer cálculo. Hacemos el cálculo del campo que la carga Q2 genera en el punto P. Para eso requerimos la distancia, no tenemos la distancia, pero la deducimos. Si aquí vale 15 centímetros, aquí vale 5, entonces aquí hay, entre la carga 2 y el punto P, hay 10 centímetros, que es la distancia que vamos a utilizar para ese cálculo. Ponemos que el campo 2 sería igual, de acuerdo a nuestra fórmula, nada más queremos el módulo, por lo tanto el signo de la carga no influye, sería K por Q2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Sustituimos valores y sería lo siguiente, tendría que K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por Q2 que vale 8 por 10 a la menos 9 Coulomb, sin signo, porque nada más quiero el valor. Ya el signo está considerado cuando dibujo la forma del vector de campo, y aquí nada más quiero el valor de dicha fuerza, y aquí ponemos 10 centímetros que se escriben como 0.10 metros, o 10 por 10 a la menos 2, y esto va al cuadrado. Arriba tenemos 9 por 8 son 72 por 10 a la 0, y abajo 0.1 al cuadrado me da 0.01 metros cuadrados. Tenemos eso, las unidades del numerador son, igual que arriba, Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Y bueno, pues hacemos esa división y obtenemos 7.200. 7.200 Newton sobre Coulomb, que lo pongo en notación científica y queda como 7.2 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos las dos fuerzas, los dos campos individuales. Queremos el campo resultante, como las fuerzas tienen la misma dirección horizontal y el mismo sentido hacia la derecha, la resultante la obtenemos sumando los módulos de los dos vectores involucrados. Y pues ya eso es muy rápido, tenemos que el módulo del campo resultante es la suma de los módulos del campo 1 más el campo 2. Y eso sería sumar 10.8 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb más 7.2 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Sumamos y pues nos da 18 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb, o sea 18.000 Newton sobre Coulomb es el valor del campo resultante. Este es un campo, como dijimos, con dirección horizontal y sentido hacia la derecha, que sería pues gráficamente un vector como este, y es el campo resultante que estábamos buscando y que nos piden en este problema. De esa manera terminamos. Hemos visto diferentes aplicaciones para las fórmulas asociadas al vector intensidad de campo eléctrico, y ya empezamos aquí de alguna manera a trabajar el carácter vectorial de esta magnitud física importante. De esta manera terminamos el tema y esperamos que te guste, que te sea de utilidad, y como siempre te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.